¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al unboxing del nuevo iPhone 17e. Vamos a comenzar a sacarlo de su caja inmediatamente, como ya es tradición en el canal. Y aquí está esta tremenda maravilla. Elegí la versión de 256 GB en color blanco, que a mí particularmente se me hace la más bonita. Vamos a comenzar con el tema de los cables. Vean nada más estos cables que nos manda siempre Apple de excelente calidad. Son cables USB-C a USB-C. Ya no nos mandan el cuadrito como hace algunos años, pero se agradece que todavía venga algo, que es en este caso un cable de una excelente calidad. Otra cosa que viene en la caja es siempre los papelitos, ya saben, regulaciones y garantías, guía rápida que normalmente viene en la mayoría de los dispositivos. Bueno, como en todos mis unboxings, vamos a analizar la calidad de construcción, calidad de materiales y el diseño de este dispositivo. El año pasado traje el iPhone 16e, que a nivel estético se parece bastante, pero debo decir que ha tenido bastantes cambios que vale la pena mencionar. Por este lateral, si nos damos cuenta, ya no viene con la ranura de la tarjeta SIM. Ahora solamente cuenta con eSIM, que a mí particularmente me gusta eso porque yo soy muy de utilizar las eSIM, pero a lo mejor a alguno le parecerá un punto negativo. A mí me parece que es un punto incluso positivo. Por este lado tendríamos material completamente en aluminio. Los marcos es muy bonito, ya que si se dan cuenta es bastante sobrio, no tiene tantos botones. Me gusta que de hecho por este lado no tenga el botón de control de cámara, que sí tiene en los otros iPhones, pero aquí tendríamos de muy buena calidad los botones tanto de control de volumen como el botón de acción. Este botón sirve en mi caso particular para mutear el teléfono, pero le puedes poner otras acciones. De este lado tendríamos esta bandita que sirve para mejorar la recepción de las antenas. Por la parte de arriba tenemos una zona muy limpia. Vean nada más qué belleza, es una maravilla tener un dispositivo tan limpio. Esta lateral me gusta bastante a diferencia de otros iPhones porque solamente cuenta con el botón de bloqueo, que también sirve para invocar a Siri, pero si se dan cuenta no viene con el botón de control de cámara, que yo realmente nunca lo uso en los otros iPhones, y aquí está completamente limpio y esto le da un toque hermoso al dispositivo. Esta parte de aquí abajo no sé por qué, pero a mí me parece preciosa. Vean nada más la calidad, tanto de los tornillos, los propios orificios del altavoz, el micro, la entrada o salida USB-C es precioso. Es un dispositivo muy infravalorado en cuanto a calidad de construcción y sobre todo en cuanto a diseño. Su belleza, la verdad, creo que parte de eso, del minimalismo, pero no es un minimalismo exagerado, sino que es un dispositivo que por abaratar costo se hace incluso más bonito porque pues no tiene tanta cosa que distraiga, y la verdad es bastante curioso eso, pero a mí particularmente se me hace de los iPhones más bonitos de todos los tiempos. La verdad es precioso, vean esto, vean los tornillos y todo, está precioso. Por la parte de atrás no tendríamos novedades más que los nuevos colores que están rosa, negro y este color blanco. Me gusta mucho que en el iPhone 16e y en el 17e, que es este, la manzana está muy bonita, se destaca bastante, pero al mismo tiempo es discreta, no sé cómo decirlo, pero se alcanza a ver muy bien, se ve luego que es un iPhone, pero al mismo tiempo es muy discreta, no sé cómo logran esto, pero se ve muy bien. Y por este lado tendríamos otra parte muy interesante, solamente cuenta con una cámara, creo que ya muchos saben eso, pero la cámara la verdad da buenos resultados en el iPhone 16e y en este pues ahorita lo vamos a probar. Aquí tenemos el flash y este me gusta bastante porque está metido dentro del cristal y esto hace que pues no se le acumule polvo, eso la verdad es bastante decente. Por el lado de la pantalla, ahorita no le he quitado todavía el papel porque le voy a poner un protector, pero la pantalla también tiene un nuevo cambio, y es que a diferencia de este que es el 16e, tiene el Ceramic Shield 2, que se supone que es un vidrio más resistente en caso de que no le pongas un vidrio protector. Este vidrio que ya viene en el iPhone se supone que es más resistente, pero ahorita yo le voy a quitar el papel y le voy a poner un cristal protector para aprovechar el hecho de que le quito el papel y no se le meta pelusa. Este dispositivo cuenta con protección contra el agua y el polvo IP68, así que no te preocupes si se te llega a mojar por ahí. Obviamente no está hecho para bucear, no te vayas a meter ahí a bucear varios metros porque pues eso no es lo ideal, y también tengan cuidado con agua caliente, con productos químicos y sobre todo con agua a presión. En general, en cuanto a calidad de construcción, calidad de materiales y diseño, es un dispositivo que me sigue encantando. A mí particularmente
realmente me gustan mucho estos teléfonos de este tamaño porque a pesar de que tengo manos grandes, o sea, largas, me gusta más tener teléfonos pequeños porque caben en una mano y además son más ligeros. Voy a hacer las configuraciones y luego volvemos. Si quieren ver cómo hago yo las configuraciones de estos dispositivos, pueden ver el video que apenas subí del iPhone 17 Pro. Ahí enseño cómo configurarlo desde cero. Es prácticamente lo mismo que en este dispositivo, pero aquí lo voy a adelantar para que no tengan que comerse eso. Pero si quieren ver cómo configurarlo desde cero, recientemente lo hice con las últimas actualizaciones de iOS. Y bueno, pues ahora toca probar la cámara. Vamos a ver qué tal saca fotos este dispositivo. Se supone que han mejorado un poquito el tema de la cámara por medio del nuevo procesador, pero veremos si hay alguna novedad que valga la pena mencionar. Y bueno, para sacar las fotos vamos a utilizar el propio iPhone 16. Es como cuando Thanos usó las gemas para destruir las gemas. Vamos a sacar unas fotos. Una disculpa por este aro que está aquí, pero es el aro de la luz que voy a utilizar. Pero realmente nada más vamos a probar la cámara de una manera muy sencilla. Bueno, vamos a comenzar ahora con el tema de la cámara. El video, la verdad, está bastante bien. Creo que tiene una muy buena calidad en cuanto a video. Creo que todos los iPhones sacan muy buen video. Y este, a pesar de que tiene una sola cámara, graba muy bien. Es una fotografía de una calidad bastante buena, pero no llega al nivel del iPhone 17 Pro. Obviamente, ni siquiera al nivel del iPhone 17. Aquí es donde se alcanza a notar que ya falla un poquito por la falta de las dos cámaras, que no tiene tanto zoom. Pero bueno, al final de cuentas la cámara cumple, no es la mejor del mundo, pero se ve bastante bien y creo que la mejor es la del video en lugar que la de la cámara normal. Creo que el video destaca más que la propia fotografía y a mí me gusta eso porque últimamente la gente está utilizando más sus dispositivos móviles para sacar videos que para fotos, aunque bueno, las fotos siguen siendo súper útiles, sobre todo para documentos. Creo que puede estar bastante bien, tiene muy buena calidad, pero pues obviamente no llega al nivel del iPhone Pro. Este dispositivo cuenta con una pantalla bastante decente, es una OLED XDR, además tiene un brillo máximo de 1200 nits. Normalmente ese brillo máximo lo podemos tener sobre todo en exteriores o lugares muy iluminados. Adicionalmente la pantalla tiene 60 Hz, mucha gente pues se puede quejar, puede sentirse decepcionada porque en estas fechas tener 60 Hz de tasa de refresco, la verdad, no es lo ideal, pero a mí particularmente para el tipo de uso y el tipo de público al que va dirigido este dispositivo, creo que todavía 60 Hz puede ser bastante decente, aunque por supuesto todos preferiríamos que trajera ya los 120 Hz. Aún así, la pantalla es bastante decente, se ve todo muy bien y si quieres ver contenido es una pantalla muy buena. Y bueno, ¿qué les parece que ahora hablemos acerca de la potencia del nuevo chip A19? Pero creo que decir nuevo es demasiado, ya que este chip lleva demasiados meses en el mercado. De hecho, salió con los iPhones 17. Ahora lo meten en el iPhone más barato, que sería el iPhone 17e. Y es un gran chip. Creo que ya hay demasiada información acerca de él. Hay demasiadas reviews. Sabemos que es un gran chip. Te corre todos los juegos y aplicaciones más modernas. Y obviamente es una gran experiencia que hayan metido en un dispositivo de menor precio que el propio iPhone 17. Aquí lo curioso y lo nuevo es el nuevo módem C1X. A diferencia del iPhone 16, promete que el dispositivo va a tener una mejor conectividad y la verdad creo que ese chip vale la pena probarlo con el paso del tiempo y con el uso nos daremos cuenta si es mucho mejor para mejorar las capacidades de conexión del propio dispositivo, pero eso será con el tiempo. Y bueno, quiero hablar acerca de esto y es una de las cosas que creo que muchos estaban esperando del nuevo iPhone 17e y es el MagSafe. El MagSafe es una tecnología para poder pegarle los dispositivos o más bien accesorios a tu teléfono. Funciona bastante bien. Yo prácticamente no utilizo ya cables que se conectan por el USB-C. Siempre cargo mi dispositivo con el MagSafe. La verdad es bastante útil y este dispositivo ya lo trae ya que el iPhone 16e no lo tenía. Y bueno, la ventaja del MagSafe es esto. Llegas y lo pones y la verdad funciona muy bien. Puede hasta cargar el dispositivo, ¿se dan cuenta? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de la batería. ¿Cuánto le dura a este nuevo dispositivo? Apple asegura que puede llegar a durarle hasta 26 horas. Esto obviamente depende muchísimo del uso. La batería realmente dependerá de qué tanto lo utilices, qué tipo de aplicaciones y obviamente también pues el uso que tú le vas a dar a lo largo de tu día de trabajo. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con las cosas que más me ha gustado y que menos me ha gustado de este dispositivo. Voy a comenzar por las cosas que menos me han gustado y es el hecho de que todavía venga con los 60 Hz. Creo que la pantalla ya debería tener 120 Hz. Eso creo que a todo el mundo le ha molestado. Pero la verdad, con el uso que yo le doy y que la mayoría de la gente le da a este dispositivo en particular,
todavía no es algo tan vital, pero por supuesto sí se siente la diferencia cuando traes un teléfono con 120 a un teléfono con 60, por supuesto que se nota muchísimo. La verdad es que se parece muchísimo todavía al iPhone 16e y yo creo que si tienes la oportunidad de comprar el iPhone 16e ya con los descuentos por la salida de este, que es el 17e, pues creo que la verdad no hay tanta diferencia, sobre todo en la pantalla. Más que nada si quieres el MagSafe, pues este sería el que te tendrías que comprar. Si lo vas a comprar nuevo en un distribuidor oficial, pues obviamente el 17E sería mejor opción en el sentido de que pues te viene con los 256 GB de almacenamiento con el mismo precio que este te ofrecía con 128. Pero bueno, ahora toca hablar acerca de las cosas que más me ha gustado. Lo que más me ha gustado es obviamente que hayan añadido el MagSafe. Esto me gustó bastante. Parecerá una tontería, pero esto yo lo utilizo bastante. Pero bueno, la cosa que más me ha gustado de este dispositivo es por supuesto su diseño y su calidad. Vean nada más, es precioso. Ya de por sí el iPhone 16e era bastante bonito. De hecho, desde mi punto de vista es de los dos iPhones más bonitos que tiene Apple junto con el iPhone Air. Es precioso, vean nada más, es súper bonito. Y además es el más barato, bueno, barato entre comillas, pero es el que cuesta menos de todos los iPhones. Y ahora es mucho más bonito porque le quitaron lo de la bandeja SIM y se ve aún más limpio, no sé, es precioso. Si tuviese la pantalla con 120 Hz sería el teléfono perfecto, pero bueno, es muy muy bonito. Va a envejecer bien el diseño y todo, pero yo creo que la pantalla es el único, digamos, lastre que tiene. Por todo lo demás, es un excelente dispositivo y si tenías pensado adquirirlo, tampoco te sientas mal porque veo que muchos que hacen reviews y eso, como que le tiran mucho a este teléfono por el tema de la pantalla, pero no todo el mundo quiere una pantalla tan espectacular y no todo el mundo quiere 1000 cámaras. Realmente yo ni uso las cámaras de estos teléfonos más que ese con el que grabo estos videos, pero yo la cámara de mi teléfono casi nunca la uso. Yo particularmente me iría por este si no te importa el tema de las cámaras y el tema de la pantalla, porque por todo lo demás te ofrece casi lo mismo que el iPhone 17, pero si te importa mucho la cámara y la pantalla para ver contenido, pues sí, el iPhone 17 sería una mejor opción que el 17e. Por cierto, antes de cualquier cosa, ya saben, yo no hago reviews, yo solamente hago unboxings. Una disculpa por no mencionar tantos datos específicos, simplemente lo que importa es verlo, ya que ese es el objetivo de un unboxing, el ver físicamente el dispositivo. Así que con eso me despido, muchachos. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Pónganlo en los comentarios, yo los voy a leer. Un saludo y eso es todo. ¡Vámonos!